Entonces, en estas estructuras el tálamo y A ver, hipotálamo vienen yo grabo y te paso. ¿Ustedes se recuerdan? El tercer ventrículo, perdón, el ventrículo lateral hace como una C. ¿Cierto? Frontales, laterales, queda como una C. En el centro de esa C se encuentra una estructura ovoidea. Ese es el tálamo. Tálamo y sus núcleos. Detrás de eso viene otra estructura que viene a ser, si lo vemos ya de vista frontal, tenemos las astas laterales y viene el cuerpo, que es el tercer ventrículo. Entonces lo que está haciendo entre el tercer ventrículo y el ventrículo lateral es hacer esto. Entonces en este medio, ¿qué va a quedar? Tálamo. El tálamo y todas sus estructuras. Menos para que ustedes vayan ubicando, ¿sí? Hemos visto desde la parte frontal. Entonces lo que decía, el cerebro recibe, envía e integra numerosos impulsos motores y sensitivos entre los centros superiores de periferia. Recuerden el ejemplo que les hice al inicio, ¿no? Cuando los estresé un poquito con el tema de la primera pregunta. Una vez que uno les genera un estímulo, el estímulo viaja, llega a la corteza cerebral para generar o ejecutar una orden, ¿cierto? En este caso los obligó a correr, ¿no? A correr, sentarse, sacar una hoja, a generar una actividad muscular. Entonces, este estímulo tomó la corteza y luego generó una orden desde la corteza. Esta orden nació en el área 4, ¿cierto? Brómica, corteza motora. Esta área luego, esta información luego viaja al tálamo, donde se recepciona, se integra y se decide a dónde va a ir. ¿Qué es lo que está deseando la corteza que tú hagas? ¿No? Tu corteza, ¿qué te está diciendo? Muévete porque ahorita te jala, ¿cierto? Muévete porque el examen ya inicia. Entonces llega al tálamo, el tálamo lo integra y dice, muy bien, lo que tú quieres es moverte, vía periférica. Lo manda al tronco encefálico. Coge la carretera, esa carretera de doble vía, ¿no? Coge esa carretera de doble vía y llega dentro del tronco encefálico, va a llegar ¿dónde va a decusar? Bulbo raquídeo, ¿no? Péndulo oblongo. Entonces ahí cambia de carril y se va para el otro lado. Luego, ¿a dónde va a llegar? A una segunda motoneurona, motoneurona efectora, que va a estar a nivel de la unión neuromuscular, donde básicamente lo que va a hacer ya próximo al músculo, generar el impulso de movimiento, ¿no? Si ese impulso se generó en el lado derecho del cerebro, ¿qué pierna es la que se va a mover? La izquierda, ¿no? Igual, ¿no? La información que salió del lado izquierdo va a decusar, porque baja en el curso derecho. Entonces, ¿eso qué hace? Caminar. Entonces, hemos integrado toda esa función. ¿Ya? Más que todas esas imágenes sirven para ubicarlo, cómo está el tálamo en una visión lateral y esta en una visión anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Anterior? Posterior. Convencido de que lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque está el cerebelo. ¿Se acuerdan la imagen del cerebelo, los tubérculos cuadrigéminos, cuerpos mamilares? Entonces el tálamo va a tener sus porciones, ¿no? Anterior, mediales, laterales, va a tener sus relaciones, que no vamos a ver más de esa configura. Y en cuanto a sus núcleos, va a tener sus propios núcleos, ¿no? Núcleos ventrales, mediales y los núcleos, los cuerpos geniculados. En cuanto a su vascularización, va a estar relacionada básicamente con la rama de la arteria cerebral posterior, ¿no? Que va a ser rama de... Arteria cerebral posterior. ¿Qué rama de la cerebral posterior? No, rama de la... Ahorita te pasa todo. El tronco. El tronco es básico. El tronco es ¿Qué parte sea rama? Entonces, básicamente, creo que es un corte. ¿Qué corte? un corte Coronal. Corte coronal. Y si logramos ver los músculos mamilares, tiene un nombre especial, se llama corte Charcot. Todo en anatomía tiene pónimo, todo en medicina tiene pónimo.
Entonces acá lo que vamos a tener es el tálamo con una relación medial muy importante, tercer ventrículo. ¿Sí? ¿Se recuerdan lo que les decía, no? Entonces el ventrículo con sus astas laterales, literalmente abrazando, ¿no? Abrazando su tálamo. Acá tenemos el tálamo. Por la parte superior se va a relacionar con ventrículos laterales, sobre todo con el plexo coroideo del tercer ventrículo. ¿Ya? Y por encima, mucho más, en la parte mucho más superior, el cuerpo calloso. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver una serie de imágenes donde se ven distintos cortes coronales que van a avanzar de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Van a ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? el núcleo talámico en esta zona de acá. Siempre relacionado, pegado al ventrículo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, no solo van a ver la parte ventricular, también van a ver ya el esbozo del fornix. ¿Se recuerdan del fornix? ¿No? Esa estructura alargada que se parece a un sillón tráctico, ¿no? Con sus cuerpos mamilares. En este corte coronal están viendo parte del cuerpo del fornix. ¿Ya? ¿Cuál, doctor? El fornix. O sea, dibujen en Se su ve mente. como un puntito. Era el cuerpo y hacia adelante tenía como dos bolitas y hacia atrás tenía dos bolitas. Porque está Eso así. estás cortando por la mitad. Ajá, está Entonces, así. ¿qué vas a ver? Solamente el cuerpo. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, hacia abajo vamos a ver los cuerpos mamilares. Estamos viendo los cuerpos mamilares, ¿no? Los cuerpos mamilares muy cerca de esta zona ya se encuentra la zona del tálamo. Y está próximo incluso a otras estructuras como el hipocampo, está próximo a estructuras como los cuerpos amigdalinos, a los núcleos caudados, al núcleo lenticular, a todo este sistema que va a formar el sistema límbico, el que tiene directa relación. Que dentro del sistema límbico va a estar el lóbulo límbico, sus cuerpos geniculados, va a estar su hipotálamo, su tálamo. Es mucho más marcado, ¿no? Como ya cuando el corte coronal está próximo ya a la unión con la médula, ¿sí? En el tronco encefálico, se va generando, ¿no? El espacio del tercer ventrículo, mucho más marcado a su zona del tálamo. Aquí abajo va apareciendo la zona subtalámica. Ahí continúa. Esto ya es en un corte transversal. Entonces, en un corte transversal, nuevamente, ¿no? Miren el tipo de corte que estamos haciendo y de dónde lo estamos mirando, ¿no? Lo estamos mirando de abajo hacia arriba. Entonces, acá tenemos la estructura del tálamo. Si esto es el tálamo, esto vendrá a ser el ventrículo lateral, ¿no? Pero esto ya vendrá a ser el inicio del asta posterior. Hacia acá ya casi colapsándose las astas anteriores. En esta zona el cuerpo calloso. Entonces, más o menos los núcleos del tálamo son unos 16 núcleos, pero estos están agrupados, ¿no? En mediales, laterales, anteriores. ¿Y qué es lo que necesito que aquí cambie? No es que se prendan los 16 núcleos, sino que básicamente dentro del tálamo y sus núcleos y sus divisiones, uno, importante, el pulminar, que es un posterior, nace como proyecciones sus cuerpos geniculados. Y los cuerpos geniculados tienen relación con la corteza visual y la corteza auditiva, es decir, la información auditiva o visual va a transitar por acá, en esta zona del tálamo. ¿Sí? Recuerden que decíamos que el tálamo integra y después integra y luego genera canales de información, ¿cierto? Si hablamos de los núcleos laterales, posterolaterales, tiene relación con la corteza somatosensorial o somatosensitiva. O sea, aquí va a trabajar todo el tema sensitivo, ahí se va a integrar. Y si hablamos de lo motor, las fibras de la corteza motora se van a relacionar con los núcleos
anteriores, ¿ya? Anterior y mediano. Entonces, me voy a retroceder acá. El núcleo anterior, ¿con qué se relaciona? Estos dos núcleos, ¿con qué se relacionan? Con la corteza motora, ¿no? ¿Sí? ¿Motora? Ya. El núcleo lateral, ¿con qué se relaciona? Sómato sensitivo. Sómato sensitivo. Es que de anterior. Y un poco para regresar a esa imagen que les he mostrado antes cuando habíamos visto corteza, ¿recuerdan esa estructura que les decía que parece un espermatozoide gigante? Ya. Que tenía su cabeza, su cuerpo y su cola. Y su núcleo amigalino. Esto se va a relacionar con el hipotálamo. Va a estar anexo al hipotálamo. Y estas dos estructuras a su vez están abrazadas por una estructura ventricular. Serán ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales. Y además en la porción superior de esta zona de acá, en su porción más superior habrá un lóbulo, que es el lóbulo límbico. Y se estará conformando todo el ¿Está cargado sistema. tu celular? ¿Está cargado? Entonces acá vemos en cortes transversales Me dice ahorro de energía, me dijo. la distribución de los ¿Salió? núcleos, ¿no? Sí, Ahí vemos el núcleo anterior, el núcleo posteromedial, posterolateral. ¿El posterolateral con qué se relacionaba? Con la corteza cerebral. somatosensitiva. Y el ventrículo anterior, lateral, ¿con qué se relacionaba? Corteza motora. ¿no? Motora. Con la corteza motora. Y si hablábamos del núcleo pulvinar, ¿qué estructuras llamaban la atención? Sus cuerpos geniculados, ¿no? Y los cuerpos geniculados, cada uno se relaciona con la corteza auditiva y visual. Me da cólera la zona. Recuérdense eso, porque cuando hagamos ojo e hígado después, vamos a volver a tocarlo, porque ahí tenemos, necesariamente me tengo que meter a la fisiología porque tengo que enseñarles la vía de la visión. No, y nos vamos a perder solamente viendo la parte anatómica. Entonces, una vez que vemos todo lo que es el sistema límbico, tenemos que necesariamente tocar lo que es el sistema activador reticular ascendente, el famoso SARA, ¿no? Este sistema es el responsable de que ustedes estén acá, despiertos, bueno, algunos casi. Porque el sistema activador reticular ascendente es el responsable de la vigilia y el sueño. Es el que te mantiene despierto, te lleva al sueño. Despierto por estímulo noradrenérgico, es el que te genera la actividad, ¿no? Entonces cuando los estimulé y los estresé y te generó taquicardia, movimiento, que te apures, que te estreses, generó también la activación de este sistema, porque te pone en mayor estado de vigilia, en alerta. Sin embargo, si el estímulo fuera al contrario y tuviéramos un exceso de neurotransmisores como la serotonina, ¿qué genera? Un bloqueo del SARA, lo inhibe, es decir, te apaga, te lleva al sueño, ¿no? A esas fases del REM y no REM, ¿no? A esas fases del REM y no REM. ¿Ya ven fisiología del sueño? No. En neurofisiología se enseña fisiología del sueño. Y ahí se toca todo lo que es el sistema actividad reticular ascendente y todo lo que es las fases del sueño en REM y no REM. Ya me cansé. Fase 1. Vale. Lo importante es que todos estos van a generar estímulos, van a actuar sobre el sistema reticular ascendente, esto a su vez va a actuar sobre el tálamo y esto a su vez va a estimular la corteza. ¿Ya? ¿Ya ustedes entendimos? Y cuando hablamos del hipotálamo, eso es una porción más inferior al tálamo, que es como que una transición o un puente que hay entre el tálamo va a encontrarse el hipotálamo y la zona neuroendocrina, que viene a ser la hipófisis. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene el hipotálamo? Controla funciones vitales del cuerpo, como la homeostasis, el consumo de energía, el hambre, la conciencia. Tiene conexiones con el sistema endocrino, el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico. Esto es lo que les decía, ¿no? Todo lo que entre el tálamo y el hipotálamo se concentra, es como la concentración de redes y luego vuelve a emitir señales, ¿no?
Es decir, si la orden de la corteza es liberar hormonas tiroideas, ¿sobre quién actuará? ¿Se irá para el sistema nervioso periférico la orden? No, ¿cierto? ¿Qué sistema cogerá? Cogerá el sistema neuroendocrino. Se irá sobre la hipófisis, actuará sobre la adenohipófisis para producir TSH. Y este TSH saldrá en forma de vesículas hacia la sangre para que pueda viajar a través de la circulación general hasta la tiroides y haga su efecto. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a pasar, ¿no? O sea, si la orden de la corteza fue muévete, la orden viajará por la hipófisis. Sí, 17. No, ¿sí o no? La orden cogerá el camino de la doble pista del tronco encefálico, ¿no? Y la médula espinal, porque tiene que ir al sistema nervioso periférico para generar movimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tenemos parte de sus relaciones, ¿no? Tiene un surco hipotalámico y tiene una relación con el quiasma óptico. Entonces, tanto la zona talámica, hipotalámica va a tener por delante a su quiasma óptico. Entonces, esto está alrededor de la scia turca. Se dan cuenta que el quiasma óptico era como una estrella, ¿no? Que se abre. Entonces, se va a relacionar la parte central del quiasma óptico con la zona hipotalámica. O se ubica el tubérculo mamilar, ¿no? Ese puente que hay de transición hacia la hipófisis, que se llama tuber cinerum. Cómo se van a relacionar los núcleos, ¿no? Con la zona, con la hipófisis. Entonces el hipotálamo es una estructura pareada del encéfalo que cumple varias funciones vitales a través de sus conexiones con los sistemas endocrino, nervioso autónomo y límbico. Va a tener sus propios núcleos, ¿no? Su área preóptica, supraóptica, intermedia y posterior. Básicamente preóptica y supraóptica relacionado con su posición frente al quiasma óptico. Y en sus funciones también están el control endocrino, el homeostasis, consumo de energía, apetito y conciencia, y además el sueño. ¿Qué va a irrigar el hipotálamo? La arteria hipoficiaria superior. Pero además hay algo interesante con la arteria hipoficiaria superior, que luego les voy a explicar. Todas estas estructuras de las que estamos mencionando, sobre todo si acá encuentran la hipófisis, el quiasma óptico, están muy relacionados con la zona del seno cavernoso. Entonces, por ende, todo el drenaje venoso va a caer ahí. Esto va a transitar luego hacia el seno venoso petroso superior. Y esto luego va a ir por el seno sagital y va a terminar en ¿qué vena? Yugular interna. Les decía que había una situación particular con esta arteria, ¿no? Que va a generar dos redes capilares. Una red capilar primaria y una red capilar secundaria. La primaria permite que viaje la información a través de vesículas y llegue a la neurohipófisis, mientras que la red capilar secundaria es la que permite que lo que genera la adenohipófisis y la neurohipófisis vaya al torrente sanguíneo, entre la circulación general para viajar al órgano donde va a hacer efecto. Y esto lo vamos a profundizar cuando hagamos hipófisis, porque acá más adelante viene hipófisis. Entonces ahí vamos a profundizar todas estas vías y caminos. Claro que la fisiología neuronal